Hace un año iniciamos Cócoro para reconocer a personas extraordinarias que desde la sencillez dejan una huella profunda en quienes los rodean. Hoy te presento nuestro 12º reconocimiento, la historia de un hombre que aprendió que todos llevamos semillas en nuestras manos y que cada día decidimos qué queremos sembrar en la vida de los demás. Su historia no habla de perfección, habla de transformación, de servicio y de amor. Con ustedes, Hugo Tenorio. Equipo, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que veas este video. Hoy estamos, ¿qué creen? Con nuestro 12º Cócoro. Hoy estamos cumpliendo, Hugo, un año de reconocer a gente que se entrega, y lo que siempre mencionamos, el significado de Cócoro, es mente, corazón y espíritu. ¿Y qué crees? Hoy quiero presentarles a todos ustedes Hugo Tenorio. Él está en el área de sistemas aquí en la agencia de Nissan Cuitláhuac. Y pues, para empezar, me gustaría, Hugo, que te presentes con todos, que nos platiques quién eres, quién es Hugo el día de hoy. ¿Qué tal? Mucho gusto a todos. Mi nombre, como bien dice Luca, es Hugo Tenorio. Tengo aquí laborando algunos años ya. Tal vez yo llegué en el año de 1991, ¿no? Es decir, hace 34 años, ¿no? Llegué siendo, pues imagínense esa edad, ¿no? 21 años, ¿no? Así es. Llegaste a los 21 años. A los 21 años llegamos aquí a esta Grupo empresa, Geisha. a Grupo Geisha, ¿no? ¿Quién soy? Pues básicamente un ser humano que llegó a esta tierra a aprender, Así es. ¿no? Y a descubrir, a experimentar e ir descubriendo ese propósito de la vida, ¿no? Era totalmente introvertido, Ok. ¿no? Cuando llego a Grupo Geisha, el cruzar el pasillo que lleva hasta el final del área de administración, todos los días, sin excepción, era un pánico, Ok. ¿sí? ¿Por qué era un pánico? Pues porque era la primera vez que usaba, en aquellos años usaba corbata, Ajá. ¿no? Y Sí, todas sí, estas sí. cosas. Sí, lo que se ocupaba en esos momentos. Es correcto. Entonces, antes de llegar a este trabajo, todos los trabajos que Hugo tenía eran oficios. Es decir, en herrería, en carpintería, ayudante, ¿no? Ok. Aprendiz de muchos oficios. Qué interesante, Hugo. Fíjate, ya estamos descubriendo a Hugo. Entonces, sabes de carpintería, sabes de herrería. Voy a presumir que sabes el tema de soldar Sí, y mover los fierros. Y luego, pues llega Grupo Geisha y entras al área de sistemas. es correcto, Ok, fíjense, ¿no? entonces desde los 21 años que estás en el área de sistemas. Así es, con una carrera técnica, Así es. ¿no? Imagina que eran los primeros años del boom de la informática, ¿no? Ok. Entonces, en aquellos años lo que estaba en boga era ser capturista, ¿no? Entonces, llego al área ahí de sistemas con algunos compañeros pues, que ya tenían unas habilidades muy desarrolladas para capturar de manera impresionante, Y ¿no? presumo que te toca empezar a aprender Es el correcto, oficio y a desarrollarlo. así es. Con el tiempo conocí a don Agustín Velasco, Ok. ¿no? Y te soy honesto, en aquellos años, por esa fragilidad, por esa juventud, me ponía muy nervioso, ¿no? Cuando yo veía que iba caminando derechito hacia el área de administración, ¿no? Así es. Y entonces me entraba en pánico, ¿no? Me impactaba mucho. Y después cuando empiezas a interactuar con él por tan solo un buenos días, un buenas tardes, descubres que te empieza a generar una confianza impresionante, ¿no? Así es. Sí, ¿no? ¿Qué admirabas de don Agustín Velasco? Esa sinceridad para saludarte, para darte los buenos días, con una sonrisa, ¿no? Y siempre con esa amabilidad, ¿no? Así Hoy, es. hoy, hoy sé y puedo ponerle nombre que es humildad, Sencillez. sencillez, Y ¿no? fíjate De que, corazón, de alma, de muchas cosas, y ¿no? ahorita lo estás volviendo a repetir en el sentido de Cócoro, ¿no? Que es lo que queremos transmitir a la gente, esa capacidad de sencillez, de servicio, que era algo que marcaba mucho don Agustín en esos momentos y que trascendió en mucha gente dentro del grupo. Llega un momento en la vida en la que eh, tienes que enfrentar, ¿no? Ujú. Hugo se tiene que enfrentar
a ese pasado que no ha sido resuelto, ¿no? Ok. Y Hugo descubre que eso no le permite expresarse de una manera abierta, con confianza, con paz, con armonía. Pero fíjate qué interesante lo que No, dices, ¿no? Porque hablamos de una transformación, Hugo. Y hoy a lo mejor, en esa evolución que has tenido de hoy a tus 56 años de edad, pues Hugo es otra persona completamente y es una persona que ha pasado por momentos en su vida fuertes. Y, por ejemplo, regresando un poco a tu mamá, ¿qué características de ellas te marcan en la vida? ¿Qué ves en ella que hoy a lo mejor traes tú? bueno, básicamente es ese amor, ¿no? El amor. El amor, porque solo como referencia, ¿no? Eh, esa bella mujer, ese ser humano hermoso en mi vida, eh, es una mamita de crianza, ¿no? Y Así ella, es. y ella hoy a la distancia y a los años descubro y me doy cuenta que, que ese ser humano vio en esa criatura que era Hugo mucho amor, ¿no? Y decidió llevar a ese ser a su nido, ¿no? Así le digo yo románticamente, ¿no? Así es. A su nido y lo incrustó junto con sus demás hijos, ¿no? Qué Y interesante. entonces, eso es algo que hoy en día cuando lo percibo, qué maravilloso. Así es. Eso no, es uno de los amores más puros y más claros que uno puede percibir en la vida, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y además, y es una lección de vida Sí, mi para hermano. todos, porque existe entrega, existe compromiso, existe el amor de entregarse a una persona y dar tu vida por otra vida. Y eso es Sí, súper, súper poderoso, digo, de tu mamá. Y siguiendo, ¿no? Nosotros en la entrevista y siguiendo, conociéndote, Hugo, ¿qué dentro de la familia, cuéntanos a todos, cuántos hijos tienes? ¿Estás casado? ¿Qué es de Hugo hoy en su vida? bueno, Hugo vive la revolución en su vida Muy bien, Hugo. y un día encuentra a esa bella mujer que hoy día es mi pareja, ¿no? Padrísimo. Y dentro de nuestro hogar, pues hay 5 bellos hijos, 5 hijos. 5 hijos, Wow, ¿no? wow. Hay 2 nietos y hay 2 bisnietas, ¿no? 2 nietos y 2 bisnietos. Es Tienes, decir, voy rápido. excelente. ¿Y tienes cuántos hijos y cuántas hijas? Ok, son 3 hijos, 2 hijas. 2 hijos, muy bien. Casados algunos, ya con nietos. 2 de ellos. Padre. ¿Qué me gusta? Me gusta compartir con ellos esos tiempos de calidad, esos tiempos de armonía, en donde podemos expresar nuestro cariño, profundizar en temas como el amor, la paciencia, la armonía que debe de haber dentro de un hogar, ¿no? Oye, La diferencia de vivir en una casa y tener un hogar, ¿no? Un hogar es como una hoguera, ¿no? Es un momento muy íntimo en donde puedes sentirte seguro cuando llegas con tus tristezas, con tus cargas, y sabes que ahí eh, hay esa paz, ¿no? Puedes encontrar eso que tú necesitas, ¿no? ¿tú nos podrías dar un consejo de cómo alcanzar, Bueno, qué me podemos empezar a practicar? me gusta mucho pensar en la analogía, ¿no? De sembradores, Ujú, sembrar. sembrar, ¿no? Es decir, hoy Hugo ha aprendido que todos, sin excepción, somos sembradores. Todos tenemos nuestras alforjas, una a lo mejor del lado izquierdo, otra del lado derecho, y en ambas hay semillas, ¿no? Y entonces venimos dotados con esas 2 semillas. Y hay semillas de amargura, de tristeza, de resentimiento, de cosas que no son tan positivas en la Así vida, es, ¿no? así es. Y del otro lado tenemos semillas de amor, ¿no? Y tenemos en esta tierra un libre albedrío, todos sin excepción, es decir, siempre estamos tomando decisiones. Así es. Así es. Y, y, y entonces Hugo entiende que es en ese libre albedrío él ha sido capaz de sembrar semillas de tristeza, de amargura, ¿no? Por sus actos. Y llega un momento en el que Hugo decide, como que dice, espérame, algo está mal, ¿no? Pero no es porque Hugo sea muy listo, ¿no? O muy inteligente o tenga mucha percepción de las cosas. Es todo un cúmulo de historia de vida que te lleva por esos altibajos, ¿no? Y a veces encuentras en esos altibajos esa luz, ¿no? Y ahí es donde descubres todo esto. Y dices, hoy yo quiero sembrar semillas de amor. Y pues Hugo, yo sé
por lo que tú me has platicado y seguramente por lo que mucha gente cercana a ti sabe de ello, de que pues tú has, como lo has dicho, de repente has tenido una vida fuerte, con mucha resiliencia, con retos muy, muy padres y a veces difíciles. Y yo sé que acá en el grupo de repente podemos saber a alguien pues que está pasando algún momento complicado en su vida, un divorcio, una separación, en el sentido, una muerte, una enfermedad, algo fuerte. Y yo sé que tú eres una persona que has tenido esas experiencias fuertes. ¿Qué le podrías, desde la luz, desde el corazón y desde ese amor que a ti te gusta sembrar, qué le podrías decir a una persona que hoy se encuentra pues con ese dolor, con esa presión, con ese, a lo mejor ese sentir de no puedo más? ¿Qué le podrías decir, Hugo, desde esa experiencia donde tú has alcanzado pasar esos retos que te ha puesto la vida? ¿Qué le dirías? Am, pues básicamente es cuando llegas a esos puntos, ¿no? Y escuchamos muchas historias de vida, todos tenemos una historia única como seres humanos, ¿no? Y todas las experiencias, todas las historias de vida son únicas, ¿no? Muchas se parecen, muchas encontramos como ese reflejo y, y lo más importante es darnos cuenta que a veces nos sentimos solos, ¿no? Así es. Y ahí es cuando dicen estamos en el hoyo, en el agujero, ¿no? Y no encontramos salida. Hugo ha descubierto que cuando llegas a esos puntos estás totalmente derrotado Ujú. y es cuando esa luz divina, ¿no? Ese creador, eh, estás en posición de que pueden ingresar esa luz y te des cuenta, ¿no? Y de ahí es como volver a renacer, Ok. ¿no? Ahí es cuando renaces y puedes encontrar esas respuestas que antes no tenían cabida en tu mente, en tu corazón, y puedes acercarte a personas que tienen o que han pasado por lo que Ujú. tú estás viviendo en ese instante y encuentras ese remanso de paz, esa nueva esperanza Pues muy y interesante. empiezas a crecer en fe. No, no sabes cómo, pero algo se activa dentro de ti, ¿no? Qué padre, ¿No? Hugo. Hoy a través de los años te puedo decir que todos como seres humanos, sin excepción, tenemos esa chispa divina, ¿no? Y muchas veces, Ujú. como Hugo buscó primeramente de afuera hacia adentro, es decir, buscaba ayuda en muchos lugares, ¿no? Y cuando descubrí que ya estaba dentro de mí, Así es. Qué interesante. que Y que es al revés, no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia hacia afuera. afuera. Cada ser humano va a encontrar el propósito, ¿no? Del por qué estoy en esta dimensión, por qué llegué a esta tierra. Esas preguntas tan abstractas que a veces Así es. nos hacemos, ¿no? Claro, y a veces a través de por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, y por qué vine a sufrir esto, ¿no? Mira ahora que mencionas eso. Cuando estamos molestos decimos, ¿por qué me pasó esto a mí? Así es, así ¿Por qué es. me tocó vivir esta vida? ¿No? Y se vale, y está bien. Estás enojado, estás molesto, ¿no? Así es, así es. Pero cuando llegas a esa derrota y ya no hay para dónde hacerte, entonces tu alma, tu corazón se abre, tu mente se abre y puedes extender tus manos y decir, ¿para qué es todo esto? Y entonces todo cambia, ¿no? Cuando tú Muy, dices, cambias el por qué, estás enojado, estás encriptado, ¿no? así es, Y cuando estás en esa posición, te abres. así es. ¿Para qué? ¿Para qué? Ayúdame, no sé Y qué está pasando. Y así es. cuando logras romper o cuando logras, sí, romper esa burbuja y entonces dejas de pensar en ti y eres capaz de empezar a mirar el dolor, la angustia, la tristeza en muchas personas, ¿no? Y es cuando te empiezas, en vez de estarte preocupando por tu vida, empiezas a ocuparte por la vida de las demás personas. Estás en esa posición de empezar a servir. Así es. Y servir, con el tiempo descubres que es un privilegio. Pues qué palabras tan fuertes. Hugo, nos podríamos quedar aquí un buen Sí, lo sé, ratote. amigo. Hoy estás aquí porque te has ganado el reconocimiento, pues de la gente que está cerca de ti, gente que levantó la voz y dijo, Hugo se merece ganarse un cócoro. Y aquí llega Don Cócoro. Muchísimas gracias. Fíjate, Hugo, pues yo quiero reconocerte en nombre de todos los colaboradores de Grupo Geisha. Hoy estamos cumpliendo un año de ciclo
Empezamos un 16 de julio 16 a de entregar el julio. primer Wow. cócoro con Juan Carlos Ruiz. Y hoy, 12 meses después, Hugo Tenorio, te entrego en nombre de Hombre, todo muchas gracias. Grupo Geisha, de todos los colaboradores, Eh, este reconocimiento a una persona que transmite ese gusto por servir. Me gustaría que lo abras, no, hombre, que lo abras acá con nosotros en claro que sí. cámara. Tú Muy ponlo aquí, agradecido. colócalo aquí tranquilamente, Sí, está bien. muéstrales el cócoro. Siempre es agradable recibir un presente, un regalo, Fíjate ¿no? que ¿No? pues es un regalo que Eh, entre todos y en tu Grupo Geisha pues sí, se hace, es un regalo que se hace a mano. wow. Está hecho por los huicholes. Y aquí traes las palabras que, pues eran palabras que don Agustín, que hoy hablamos de él, Ajá. pues él mencionaba mucho, ¿no? Hablar de ese servicio y de esa entrega. Recuérdanos la frase. Cócoro. En la vida y en el trabajo, la verdadera grandeza está en la manera en que servimos a los demás. Excelente. Excelente. Y tú acabas de hablar de servir. Enséñaselos acá tu cócoro Ah, hola. a la gente que va a ver este video. Y pues un Muchas aplauso gracias. fuerte, mi querido Hugo. Y pues para cerrar, Sí. y un poco para cerrar, me gustaría ¿qué palabras de cierre, qué le podrías decir al equipo para que se queden con un mensaje? ¿Qué podríamos seguir nosotros sembrando desde ese gusto de servir a la gente? ¿Qué les dirías? Cuando servimos parados desde el amor, ese es el motor más poderoso que hay en este universo, en esta tierra, ¿no? Y somos capaces con amor, con semillas de amor, eh, sembrar en esos corazones de las personas que a veces están enojadas, están en la misma sintonía que Hugo estuvo, Así es. ¿no? Y percibes, y entonces nos atrevemos a juzgar a las personas, ¿no? Y cuando tú ya estás de este lado o tu conciencia se expandió, aunque sea un poquito más, dices, wow, yo no tengo derecho a juzgar a nadie. Así es. Más bien es sembrar en ellos algo, ¿no? Una semilla de esperanza, un qué tal, buenos días, el mirarlo a los ojos, escucharlo. Y a veces tan solo necesitas que esa persona pueda externar su sentir, ¿no? Así es. Y ¿sabes? Ocurre ahí un milagro hermoso. A veces ocurre, ¿no? Siempre ocurren. Siempre ocurren, mi hermano, ¿no? Solo que a veces no nos damos cuenta porque pues estamos en modo yo primero, en modo no es mi problema, ¿no? Ojalá y Dios lo ayude, Así es. ¿no? Que encuentre esa luz. Eso está muy bien. Sin embargo, hoy nos damos cuenta que es parte del servicio, ¿no? Así es. Porque no solamente es repararle una computadora, arreglarle el mouse o qué sé yo, ¿no? Así es. Es darte ese tiempo, ¿no? De darle un abrazo. Y a veces cuando me ha tocado que, no sé por qué, pero hay personas que a veces llegan por un problema técnico propio del trabajo y entonces hoy en día miras que hay tristeza, que hay angustia, que hay enojo, ¿no? Y entonces algo se despierta en ti y dices, oye, ¿todo bien? Así es. ¿Te puedo ayudar en algo? Yo me quedo con dos palabras, Hugo. Pues uno es el amor Sí, y otro es el sembrar. Y a lo mejor aumentaría otro, el dar sin esperar nada a cambio. es correcto, mi hermano. Y con eso, pues nos vamos a despedir, No, Hugo. hombre, gracias. Muy bien, pues Hugo, muchísimas gracias por esta entrevista. Y pues, ¿cómo nos despedimos, mi querido Hugo? 1, 2, 3. En Grupo Geisha, juntos construimos la excelencia. Yes. Yes. Déjenme darle su abrazo. Que salga ahí en cámara. Muchísimas gracias.